Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Retomamos el campeonato Speed Chess, en el que durante el fin de semana pues no ha habido partidas, y si recordáis eran 16 grandes maestros que jugaban ya directamente eliminatorias habiendo octavos de final. De momento queda alguna partida más. En la primera reseña traemos las partidas que hemos ido trayendo de este campeonato, en el que se juega en 3 bloques. Partidas en Blitz y también bala, 5 minutos más un segundo bloque de 60 minutos, el primero es de 90 minutos, el segundo de 60 minutos 3 más 1 y el tercero de 30 minutos siendo 1 más 1. Hay que recordar que Hikaru Nakamura es el vencedor durante las últimas 3 ediciones, ha pasado ya a cuartos de final, trajimos alguna partida de él muy interesante, se enfrentaba a Peter Svidler y aunque Peter Svidler le plantó batalla, la gran diferencia estuvo en los ritmos bala. Por lo tanto, nos centramos en esta eliminatoria en la que Wesley So a priori es el favorito, pero Jeffrey Sion están jugando en estos momentos, le está plantando cara. Esta partida corresponde al primer bloque 5 más 1, es la cuarta, y ya en el tablero por parte de Jeffrey Sion E4, a lo que Wesley So, ahora sí, C5, responde con la siciliana. Tras estas jugadas, caballo F3, D6 y tras alfil B5 con jaque, entrando así en el ataque canal, aquí las negras se pueden cubrir con el caballo, también con el alfil, y tras estos cambios llegamos a esta posición en el que las blancas juegan C4, caballo F6 atacando al peón D4, caballo C3 defendiéndolo, y tras G6 buscando Wesley So el fianchetto de su alfil de casillas negras, la partida continúa con D4, C por D4, caballo por D4. Como vemos, las blancas tienen una estructura o formación Maroczy en el que con estos dos peones pues tienen bastante control sobre la casilla de D5. En algún momento podría quizás venir un caballo y también evita quizás que las negras puedan jugarlo con garantías. Vamos a ver cómo continúa la partida con este movimiento: alfil G7, F3 reforzando el peón de E4 y tras enroque en corto por parte de Wesley So, primero alfil E3 por parte de Jeffrey Sion. Tras estos movimientos, caballo C6, enroque en corto y tras A6 controlando la casilla de B5, ya que ambos caballos también, es que el ratón hoy se me está escapando. Bueno, ahora las piezas negras tienen cierto control con el peón sobre esta casilla y también en algún momento amenazan un B5, bueno, pues atacando en minoría este 3 contra 2. De momento la partida continúa con dama D3, torre F, C8 ocupando la columna semiabierta y tras estas jugadas B3. Quizás se refuerza la defensa del peón de C4. En caso de que el caballo de C6 se retire a E5 con un ataque sobre la dama, pues podría venir este doble por parte de caballo y torre en C4. Por lo tanto, B3 sostiene al peón de C4 y aquí viene esta ruptura en el flanco de dama jugando con B5. Vienen algunos cambios en la posición, C por B5 y tras caballo E5, de momento atacando a la dama, esta se retira a D2 manteniendo la defensa del caballo de C3. Ahora que se ha abierto la columna, la torre pues estaba tocando a dicho caballo. Tras estos movimientos, más jugadas en la posición en el que Wesley So juega D5, haciendo una ruptura central, caballo por D5, caballo por y tras... Es que me va, hoy el ratón está un poquito alegre. Y tras E por D5, primero A por B5 por parte de las negras. Tras todos estos movimientos, dama E2, como vemos con doble ataque sobre la casilla de B5, dama por D5, atacando, mejor dicho, capturando el peón aislado por parte de las blancas, y aquí primero se juega torre A D1 por parte de Jeffrey Sion. Como vemos, en algún momento puede venir alguna descubierta en cuanto el caballo se retire, caballo C6, y aquí las negras tenían un interesante también
B4. Además de que el peón deja de estar atacado por parte de caballo y dama, de alguna manera este 2 contra 1 pues fija el peón de A2, ya que en caso de que se jugase A3 o A4, directamente el peón puede capturar al paso o directamente en A3 y las piezas negras contarían con un peón pasado bastante peligroso a 2 casillas de coronar. Es verdad que las blancas contarían con un peón pasado también, pero estaría más lejos de la coronación. No obstante, Wesley So no le da importancia a ese peón, juega caballo C6 y tras estos movimientos las blancas aprovechan para ganar un peón y tener un 2 contra 0 en el flanco de dama bastante peligroso. No obstante, de momento Wesley So se retira del ataque de la torre, había esta descubierta, dama E6. Como vemos, el alfil de 3 queda clavado ya que la dama de 2 está sin defender y tras estas jugadas se juega rey F2, se protege el alfil de 3, caballo B4 con doble ataque sobre el punto de A2 y torre de 2 para defender una vez más dicho punto. El caballo de Wesley So salta ahora de 5, como vemos Wesley So dando ese peón pues tiene unas piezas mucho más activas, un caballo pues que se está moviendo constantemente, la torre, la columna C está controlando la columna abierta, también la torre de A8 tiene cierto control sobre el punto de A2, de momento defendido, y el alfil de casillas negras pues también controla casillas importantes en la posición. Por otro lado, este caballo pues podría ganar el alfil de casillas negras. Las blancas a su favor, pues como hemos dicho, principalmente tienen una posición más estática de sus piezas, pero también hay que tener en cuenta que tienen 2 peones pasados. Tras estos movimientos se juega de hecho alfil de 4, quizás para minimizar o que haya capturas de alguna de las piezas como son los alfiles. También se ha abierto la columna, alfil por D4 con jaque, caballo por D4 y la dama está atacada por el caballo. Aquí Wesley So decide no cambiar damas, sino retirar la dama a B6, clavar y atacar a su vez al caballo, que de momento está defendido por la torre de D2, y tras estas jugadas viene el error de la partida que aprovecha Wesley So rápidamente. Tras dama B5 hay un tema táctico que se le escapa a Jeffrey Sion y como decimos Wesley So pues no duda y hace este movimiento que es torre por A2. Como vemos, ataca la torre de D2 y aquí podríamos pensar para las blancas jugar primero dama por B6, pero el tema es que no funcionaría ya que tras torre por D2 y si rey E1 atacando a la torre, esta torre simplemente se retira. Da igual no recuperar la dama con el caballo, ya que como vemos la amenaza de las piezas negras es dar mate en la siguiente jugada con torre C1. El rey no tendría escapatoria, por lo tanto aquí las blancas tendrían que dar algo de material. Para no entregar la dama se podría colocar quizás el caballo en C6, pero simplemente caballo por B6 sería ganador, ¿no? Como vemos, el caballo en C6 sigue estando clavado ya que hay mate y las negras cuentan ya con más material. En caso de colocar la dama en C6 devolviendo material, torre por C6 y tras caballo por caballo F4 atacando la torre de F1. Esta se podría retirar a F2, caballo por G2 ganando algún peón más. Se está dando jaque, rey F1, caballo E3 con nuevo jaque. Si rey E1 la partida o las blancas tendrían un poquito más de aguante, pero están no obstante con bastante desventaja y en caso de retirarse el rey a G1, como vemos ya son 3 es uno el peón que tienen de ventaja y este peón de B3 pues estaría atacado y en caso de retirarse el rey a G1, torre B1 con jaque, el rey no puede escapar debido a la acción del caballo y tras torre F1, torre por F1 es mate. Por lo que volviendo a la partida, tras torre por A2 continúa la misma con torre por A2 por parte de Jeffrey Sion, pero se ha dejado defender al caballo. Por lo que aquí se captura ganando de momento esta pieza que viene con jaque. El rey se retira a G3 y tras dama E5 jaque este rey está muy expuesto. Es lo que está aprovechando Wesley So. Rey F2, dama E3 con nuevo jaque volviendo el rey a G3.
caballo C3 dando un doble a dama y torre, y Jefferson responde con dama B7, atacando a la torre de C8 que está sin defender y además vendría con un jaque ganando la partida. No obstante, mueve ahora Wesley So, dama E5 con nuevo jaque, F4 siendo la menos mala, pero tras caballo 4 jaque este rey pues no puede escapar. Rey F3, caballo D2 jaque, ahora el doble es a torre y a rey. Es verdad que podríamos pensar en esta captura por parte de las blancas, pero nuevamente estarían prácticamente perdidos las piezas blancas, ¿no? Tras torre C3 jaque, si el rey intenta escapar por F2, dama E3 es directamente mate, y en caso de tras torre C3 jaque colocar la torre, pues nuevamente hay temas de mate. El rey podría intentar escapar por G4, pero dama H5 ya es mate, ¿no? Por lo tanto, tras caballo D2 jaque, no se captura el caballo y se intenta un poquito más aguantar la posición. Rey G4, dama F5, ya que la dama sigue atacada por parte del peón cuando se ha hecho este movimiento con F4, dama F5 con jaque, y tras rey H4, caballo por F1, y también habría posibilidad de achuchar o acosar al rey en H5, pero como vemos, tras esta captura la dama está perfectamente defendiendo a la torre de C8, ¿no? Se juega G4 intentando un imposible, intentando desviar a la dama de la defensa de la torre de C8, pero tras dar este jaque con la dama en F6, en esta posición se abandona. El tema es que si se juega un G5 con nuevo ataque, dama por F4, es jaque nuevamente, rey H3 y torre C3 con nuevo jaque. Vendrían unas jugadas más, el rey se viene a G2, dama por H2 jaque, rey por G1 y torre C1 por F1, perdón, y torre C1 es mate. Por lo tanto, Wesley So se anotaba este punto. No obstante, están yendo muy parejos en el marcador y vamos a ver qué pasa en las próximas rondas. Un saludo y hablamos. Chao.